Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. En el 2019, año de la clave de Re, queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Hoy, Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Quiero que usted por favor me acompañe en su Biblia a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Yo lo voy a esperar un segundo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. Si usted es nuevo y dice ¿dónde queda eso? Vaya a Apocalipsis y devuélvase. Fácil. Se empieza a devolver y allí se encuentra con las cartas de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6. ¿Lo tiene, iglesia? Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Acompáñeme orando. Señor, colocamos en tus manos esta noche, este tiempo, creyendo, Señor, que tu presencia es real en medio de tu iglesia. Venimos, Señor, con un mismo propósito y es escuchar tu voz, ser instruidos por tu palabra. Aquí estamos con un corazón dispuesto. Oro por cada persona en este lugar y oro porque tu obra en cada uno de ellos se cumpla en esta noche. Oramos, Jesucristo, todo en tu nombre. Amén y amén. Amén. Allí Pedro le está hablando a una iglesia, a la iglesia que está sufriendo y que está siendo perseguida. Pedro le está diciendo a la iglesia, ustedes tienen que alegrarse por lo que el Señor Jesucristo ha hecho, pero también se tienen que alegrar por las pruebas que han enfrentado por un tiempo, porque eso hace parte de su vida como creyente. Téngalo presente. Usted y yo tenemos que entender eso en esta noche. La esencia del cristiano trae consigo las pruebas, las dificultades, las aflicciones. Queremos ser cristianos maduros, cristianos que perseveran. Pues la palabra de Dios dice que el fruto de la prueba va a traer constancia. Y eso lo anhelamos. El 6 de diciembre tuve eso no es fortuna. Entré a urgencias. Caí en urgencias el viernes 6 de diciembre. Cálculos renales. Quienes han sufrido de cálculos renales saben el dolor con el que uno entra a la clínica. Dicen que es el parto del hombre. Son dolores de parto. Hoy hablaba con una persona que me llamó pastor. En el primer servicio me recomendaron de todo. ¿Sí? Y estando en urgencia, estuve domingo, lunes, martes y viernes, sábado, domingo y el lunes ya estaba en casa. Duré hospitalizado durante todos esos días porque el cálculo no salía y estaba generando obstrucción. Y entonces los leucocitos empezaron a subir. Usted dirá, uy, pastor, ¿cómo sabe? Nada. Yo pregunté, ¿cómo así? La infección está aumentando y hay que cuidar el riñón, por eso no lo podemos dejar ir. Es fastidioso, es doloroso. Entonces yo estaba allí la primera noche de urgencias con un montonón de gente. Cuando usted iba al baño perdía la silla. Dormíamos en la silla, cada uno en su silla y y usted iba al baño y usted volvía y olvídese que ya había silla. Entonces en una de esas me tocó ahí en un letrerito colgar la bolsa de suero, abrir, porque cuando se le tapona, llega la enfermera y como que ella disfruta cuando uno no, mentira, no tengo nada en contra de ellas, pero eso agarra en la sonda y usted siente eso por aquí. Ese frío, usted dice, se le destapó y usted... Entonces, claro, usted trata de que no se le tape. Entonces está la bolsita, y entonces ahí esperando a que otro fuera al baño. Porque otro iba al baño y quedó pagando la silla, toda la noche. Entonces hay un momento en la noche en la que uno empieza a hablar con la gente. O sea, los tiene uno de frente 8 horas y uno termina preguntando, ¿por qué está acá? No, que es que no sé qué, la vesícula, no. Llegó uno con un machetazo acá. Y eso llegó que acababa con todo el mundo. Y todos calmándolo, tranquilo, usted no va a sacar nada. No, suéltenme, que aquí.
Y yo pensaba en esos días en que todos nosotros llegamos a la clínica con una necesidad diferente. Pero todos íbamos buscando al médico, o sea, que el médico nos diga qué tengo y que el médico haga algo para que me alivie el dolor. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, cada uno tiene un desierto, una aflicción. No es la misma, Laura. Tu aflicción no es la misma mía. Don Jairo, no es la misma. Cada uno de nosotros tiene una situación diferente. Se parece a veces, pero es diferente en cada uno. ¿Dios está haciendo algo a través de eso? Sí, claro. Y yo lo quise escribir de esta manera. Mi desierto no es tu desierto, pero nuestro Dios sí es el mismo. Dígale a alguien al lado, mi desierto no es tu desierto, pero nuestro Dios sí es el mismo. Mire, Pedro no es el único que habla de las aflicciones. Pedro le dice a la iglesia, considérense afortunados porque será acrisolada su fe. Pablo también cae preso en muchas ocasiones. Una de ellas está registrada en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16, Pablo llega a una región llamada Filipos. Y estando en esa región, dice la palabra, que él iba camino al lugar de oración. O sea, uno diría, Pablo estaba consagrado. Pablo estaba haciendo lo que Dios decía que debía hacer y iba a ir a orar. Y uno diría, no, pues Dios lo respalda, Dios lo cuida, Dios lo guarda. ¿Qué le va a pasar? Nada, aflicciones, pero ni más faltaba. Camino al lugar de oración, una joven esclava, dice la palabra, que tenía un espíritu de adivinación, salió a su encuentro. Aparece en escena una muchacha poseída por un demonio de adivinación. Y llega a ser tan incisiva y llega a aburrir tanto a Pablo, que hay un momento en el que Pablo dice, por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Y en ese instante, el espíritu salió. En el nombre de Jesús, sales de allí. Y el espíritu salió y esta muchacha quedó libre. ¿Quién era esta muchacha? Era esclava de unos hombres del pueblo. ¿Qué hacían los hombres del pueblo con la esclava? Lucrarse. ¿Quién necesita saber qué va a pasar con su vida? ¿Quién necesita? Aquí le tenemos, pague, ta. Entonces Pablo les acabó el negocio. Sencillo. Pablo reprende al espíritu y esta mujer queda libre. Entonces los dueños del negocio se molestan y se van ante las autoridades y logran que a Pablo y a Silas, quien lo acompañaba, fueran azotados y fueran echados presos. Y uno dice, ¿qué había hecho Pablo? Nada malo. Y dice la palabra allí en el versículo 25 que Pablo y Silas, estando presos, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Oiga, ¿por qué razón Pablo era capaz de adorar y alabar a Dios en medio de la aflicción, en medio del desierto? ¿Qué era lo que comprendía Pablo? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo comprendamos en esta noche? Primero, lo que le dije hace un segundo, la aflicción es parte integral de la vida del creyente. Diga amén. Usted y yo necesitamos ser afligidos. Porque pensémoslo de esta manera, si el Señor Jesucristo padeció persecución, sufrió aflicción y llegó hasta la muerte de cruz, nosotros siendo sus discípulos no deberíamos pasar también por pruebas. Entonces uno dice, ok, miremos la historia de un hombre, y es en la vida de este hombre en la que voy a centrar el resto de la predicación. Job. Creo que es un hombre que a través de su vida nos muestra lo que es ser afligido. Usted dice, lo mío no se compara con lo de Job. O sea, usted dice, ese es su desierto, Dios, no permitas que nunca un desierto así me llegue. ¿Quién quiere el desierto de Job? Levante la mano. ¿Quién? No. Usted dice, no, lo que vive Job es tremendo. En un solo día pierde a todos sus hijos, 7 hijos y 3 hijas tenía él. Y otro tanto de cosas que usted conoce en la historia.
A través de la historia de Job hay grandes verdades que usted y yo necesitamos examinar en esta noche, para que podamos, como un Pablo y un Silas, aún en medio de la aflicción, decir: Señor, gracias, te alabamos. Es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, pero nos cuesta trabajo alabar a Dios cuando estamos en la aflicción. Santiago también lo dice. Santiago dice en el capítulo 1: dichosos cuando se tengan que enfrentar con diversas pruebas. Pablo a la iglesia de Roma le dice también en Romanos 5: nos regocijamos por nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y usted dice: ok, ¿usted quiere ser una persona perseverante? ¿Usted quiere ser una persona constante? Sí. Bueno, entonces necesitamos pasar por pruebas. ¿Queremos ser cristianos maduros? Sí, amén. Ok. El Señor necesita que tú y yo pasemos por un desierto. ¿Cuál es su desierto? No tengo ni idea, pero le repito. Mi desierto no es tu desierto, pero tenemos un mismo Dios al que seguimos y el que nos enseña. Y en esta noche hay 3 palabras que yo quiero que usted atesore en su corazón: propósito, presencia y suficiencia. Repítalas conmigo: propósito, presencia y suficiencia. Arranquemos con propósito. Hay un propósito detrás del desierto que sí, cuesta trabajo ver el propósito total. Usted en medio del desierto quiere ese alivio. Cuando yo llegué a la clínica con ese dolor tan macho, porque es que a uno lo dobla. Es una cosa que usted no se puede quedar quieto. Yo estaba tirado y estaba en la isla de enfermeras porque ya me habían entrado, me aplicaron tramadol. Yo soy alérgico, sí, aparte de todo alérgico de dipirona, Aines, buscapina, entonces tramadol. Y si no funciona tramadol, morfina. Y me aplicaron tramadol y eso fue como darme agua y yo no. Y yo tirado en el piso ahí casi que gateando y yo: ayúdenme. Y las enfermeras en silencio. Y yo solo las miraba y ninguna me va a responder. No tengo nada en contra de ellas. Imagino que estaban muy ocupadas. Pero yo les decía: pero contéstenme algo, al menos que no me van a aplicar nada. Y no decían nada. Un enfermero me dijo: si no se sienta no le aplico nada. Y yo: sí, yo me siento. Y yo me senté. Pero usted no es capaz de quedarse sentado. Es desesperante el dolor. Es una cosa que lo dobla. Y yo en ese momento, cuando uno dice propósito, uno dice: yo en ese momento no necesito que venga el médico y me diga: ok, vamos a revisar la estadística de cálculos renales en Bucaramanga. Hemos sacado tanto. No. Vamos a revisar la razón. Voy a hacerte un examen primero para saber cuál es la razón y por qué produces cálculos. No. Te voy a contar cuál va a ser el tratamiento. No. ¿Usted qué quiere? Alivio. Entonces, ¿nos cuesta trabajo ver el propósito? Sí, nos cuesta trabajo ver el propósito. Y más cuando hay dolor y más cuando estoy en medio del desierto. Job, ¿qué dice? Job en el capítulo 37, versículo 5 dice: Dios hace tronar su voz y produce maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Usted y yo, dígame si no, a veces decimos: no entiendo esta situación. Nuestro entendimiento no alcanza a comprender cuál es el propósito. Usted mira el Antiguo Testamento y se da cuenta cómo el Señor a veces traía tormentas para bendecir al pueblo, pero también tormentas para atormentar y castigar al pueblo. Entonces uno dice, de eso se habla cuando se habla de la gracia común, sobre unos y otros. Y usted dice, pero ¿por qué, Señor? Yo veo a mi amigo que es una piltrafia, que no busca a Dios y le va bien y prospera. Y usted entra a cuestionar su fe. Y tenga la seguridad de que el propósito de Dios siempre es bueno. Dígale a quien tiene al lado: el propósito de Dios siempre es bueno. Lo que pasa es que cuando usted y yo tenemos dolor no somos capaces a veces de comprender cuál es ese propósito. Pero usted y yo tenemos que entender. Santiago lo dice: eso va a traer cosas a ti, en tu fe, constancia, perseverancia, disciplina. Eso va a dar un fruto. ¿Refinará nuestra fe? Sí. Job, ¿sabe qué dice? Job dice que Dios nos habla en medio del dolor. Job capítulo 33, versículo 14. Dios nos habla una y otra vez. Aunque no lo percibamos
Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo, o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Muchas veces Dios quiere en medio de este dolor decirte: hey, tienes que dejar de hacer eso, tienes que apartarte del pecado. Tú no puedes seguir practicando eso y creer que estás cultivando una relación conmigo si tienes una puerta abierta del pecado. Entonces, hay un propósito. Y yo pensaba en el momento en el que usted tiene dolor, ¿qué es lo que pasa? A Dios no se le escapa nada. Cuando usted tiene dolor, usted es consciente que tiene que cambiar cosas. A mí el doctor me decía: usted tiene que empezar a cambiar hábitos alimenticios. Y yo: ay, sí, doctor, sí, tiene razón. Porque usted ha sentido tanto dolor que usted dice: yo no quiero volver a sentir ese dolor. Yo no quiero volver a pasar por eso. Entonces usted se hace consciente de que hay cosas que usted tiene que cambiar. Que cuando el dolor se va, a usted se le empieza a olvidar. Hábitos alimenticios, agua. Tómese Santurbán completo. Usted tiene que aprender a tomar agua como una mata. Porque eso limpia. Y usted es consciente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ha sentido dolor. Hay otra cosa en medio del dolor, y es que usted se hace diligente. Lo que me diga, doctor, yo lo hago. Me han dicho con esta mañana más de 15 remedios caseros. Desde el lunes que salí de la clínica y no he expulsado el cálculo aún, estoy tomando todo legal, ¿no? Todo natural. Hay una cosa que lo único raro que chancapiedra. Y más de uno dirá: pastor, es buenísimo. Hágalo. Garbanzo en el sereno, pastor. Se toma usted esa agua y claro, usted es diligente, usted dice: lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Entonces yo me levanto temprano, pelo mis cosas, hago mis aguas, me las tomo. Usted viera lo diligente que soy. Porque hubo dolor. Entonces dése cuenta que Dios necesita que usted y yo seamos diligentes en hacer lo que Él dice. Para eso va a utilizar el dolor. Una persona me dijo esta mañana: pastor, la cerveza en ayunas, pero acostado, pastor, y eso sí, póngale fe. Y yo, ahí es donde está entonces el conclavo. Es que toca es meterle fe. Un médico me dijo: 10 cervezas en ayunas. Yo le dije: usted está loco. ¿Qué tal no me salga yo al otro día con guayabo y con dolor? No, gracias. No, eso lo he dejado como última instancia. ¿Sí? Sí, porque, ¿y cómo expulsó el pastor? No, imagine, con cerveza en ayunas. No, voy a pegarle primero a las agüitas. Pero usted se hace diligente. Usted dice: ¿qué tengo que hacer? Y es lo mismo que el Señor espera de usted y espera de mí. Diligencia en procurar hacer lo que Él me manda hacer. Por eso muchas veces Dios me aflige. Por eso muchas veces Dios permite el desierto. Para que yo me haga diligente en sus cosas. ¿Sabe qué más experimento en medio del dolor? Usted se empieza a examinar, usted empieza a decir: oiga, sí, no, es que yo comía mucho queso. Es que el queso, dígame si no. A todo le echo, yo parto un pedazo de queso y le rayo queso. Me gusta muchísimo el queso. Pero me dicen: no, olvídese del queso, pastor. Y yo digo: ¿en serio? Pero entonces uno empieza a examinar. Y eso es lo que usted hace cuando padece dolor. Usted dice: ¿qué hice? ¿En qué me descuidé? No, si definitivamente no lo he vuelto a hacer. Y usted empieza a mirar el fondo de las cosas. Usted muchas veces encuentra la razón de: ok. Eso vamos a encontrar con los exámenes que me van a hacer. ¿Por qué razones mi riñón forma cálculos?
Y tal vez se encuentre que no, el ácido, no, las verduras, no como verduras, y entonces no tengo ni idea. Pero se va a encontrar la razón, se va a examinar. Y eso es lo que Dios espera que usted y yo hagamos. Dice la palabra, examínense. ¿Sabe qué más logra uno con el dolor? Hacerse más compasivo, más misericordioso con otros. Cuando alguien llega y le dice, no, estoy pasando por una situación difícil, usted ora por esa persona. Porque es que usted ha pasado por el dolor y usted sabe lo que es la escasez. Y usted sabe lo que es la dificultad. Y usted sabe lo que es una enfermedad. Eso lo hace usted más compasivo. Usted podría decir, nunca le han dado cálculo. Y usted puede decir, pastor, usted sí chilla por una pepita. ¿Y una pepita? La uretra mide 3 milímetros. Y el cálculo que tengo mide 9.8 milímetros. A mí solo se me aguan los ojos. Yo digo, Dios santo, ¿que va a salir? Sale. Dios permita que no sea con cirugía, sino natural, no sé. Pastor, eso le va a salir, póngale fe, como me dijo el Señor esta mañana. Dígale a quien tiene al lado, el propósito de Dios siempre es bueno. Amén. ¿Sabe tal vez también Dios que busca? Que usted reconozca el dolor delante de Él. Que usted le diga, sí, Señor, estoy afligido, necesito ayuda. Que usted se humille un poco. Que usted deje tanto orgullo al lado. Que usted reconozca. La única manera en la que usted va a poder necesitar pedir ayuda es cuando usted reconoce que necesita esa ayuda. Y para eso se necesita humildad. Por eso los fariseos y maestros de la ley rechazaron tanto a Jesucristo. Porque Él vino a hablar de humildad, de humillarse. Le dije que íbamos a hablar de 3 cosas: propósito, presencia y suficiencia. Segunda, presencia. Cuando usted lee el libro de Pablo, usted se encuentra con algo. De Job, perdón, el libro de Job. Cuando usted lee Job, usted se encuentra con que Job no duda de la presencia de Dios. Job sabe que Dios está con él. Con lo que lucha Job es con un pensamiento como este: ¿cómo, si Dios está conmigo, vivo situaciones como estas? Hay un momento en el que Job llega a cuestionar la manera en la que Dios obra en su vida. Señor, pero si yo soy inocente, ¿por qué haces esto en mi vida? Eso lo llegó a decir Job en algún momento. Pero Job en ningún momento duda de la presencia de Dios. Y usted y yo no podemos dudar jamás que Dios está con nosotros. Y que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Él. Eso es lo que a usted lo tiene que sostener. Yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando usted está pasando por una dificultad, usted tiene que recordar que Dios está con usted. Que su presencia lo acompaña. Y entonces yo digo, ok, si Dios está conmigo, entonces ¿qué pasa con Dios y mi dolor? Primero, Dios conoce nuestro dolor y entiende nuestro dolor. Usted a veces dice, no, es que pareciera que Dios no se interesara por mí, que a Dios no le importara mi situación, porque yo oro y le pido a Dios que haga algo y no hace nada. Parece insensible, apartado. Dios está contigo, Dios entiende tu dolor y Dios conoce tu dolor. Cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesucristo, dice la palabra que Jesucristo le dijo, mujer, ve y llamas a tu esposo y vuelves acá. Y esta mujer le dijo, me he casado 5 veces y con el que estoy ahorita no es mi esposo. Y Jesucristo le responde, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. ¿Sabe qué me deja ver esto? Que Dios conoce la situación de esta mujer. Jesucristo conoce muy bien la aflicción de ella. Jesucristo sabe que esta mujer tiene que salir a coger agua del pozo en horarios diferentes a los que van el resto de mujeres, porque tal vez es el hazmerreír o es a la mujer a la que le hacen bullying, siente rechazo, siente burla. Jesucristo conoce la situación y el corazón de esa mujer. Una mujer que tal vez lo ha intentado muchas veces. ¿Cuántas? 5. Y lo está intentando en una 6ª oportunidad. Y tal vez ella está completamente desesperanzada en que el matrimonio puede llegar a funcionar. Y se encuentra con Jesucristo y Él le dice,
bien lo has dicho, yo conozco tus lágrimas, yo conozco tu situación, yo conozco por lo que estás pasando. Pues de la misma manera el Señor nos dice hoy eso. El entender que su presencia está conmigo me lleva a entender que Él conoce mi dolor, que Él no es ajeno a mi dolor. Dice la palabra en Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Sabe de quién está hablando? De Jesucristo. Alguien que padeció lo mismo que usted y yo padecimos y más. Alguien que fue escupido, perseguido, burlado, crucificado. Él nos dice, yo conozco tu dolor. Eso me debería traer paz. Eso debería llenar algo aquí en nuestro corazón. Como cuando el Señor le dijo al pueblo, he visto la aflicción del pueblo en Egipto. He visto cómo han sido oprimidos, cómo sufren. He escuchado quejarse de sus capataces. Entonces entendemos que el Señor está presente en medio de nuestro dolor. Entendemos que Él conoce nuestro dolor. Como un José, pensemos en otro, José. José cae preso. ¿Por qué? Porque no se acostó con la mujer del amo. ¿Qué mal hizo José? José honró a Dios. Dice la palabra que cuando esta mujer se le empelota, él dice, ¿cómo puedo cometer semejante pecado en contra de Dios? Y sale corriendo. ¿Y qué le costó? La libertad. Y dice la palabra que aún estando en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejaba de mostrarle su amor. Lo mismo en medio de nuestro desierto. El Señor está con nosotros y no va a dejar de mostrarnos su amor. Eso es entender que su presencia me acompaña. Aún en medio de mi aflicción, algún autor lo leí hace mucho tiempo, cuando tú estás en medio del desierto y sabes que Dios está contigo, eso debería dejar de ser desierto. Porque sabes que está contigo. La palabra de Dios dice que aunque pasemos por las aguas no nos quememos, que el Señor estará con nosotros, por el fuego y no nos quemaremos. Y cuando nosotros le decimos ore, no le estamos diciendo ore para que ninguna cosa mala le pase nunca. No, nosotros le decimos ore para que cuando usted esté en medio de la aflicción, en medio del desierto, en medio de la situación en la que esté, usted pueda recordar que Dios está con usted. Y a través de la oración usted muestre su dependencia de Él. Eso se llama relación, eso se llama vínculo. Y eso es lo que nosotros anhelamos que usted forme con Dios. Un vínculo íntimo y real. En donde usted pueda decir, pastor, usted viera lo que estoy viviendo. Es tenaz. Es tenaz la situación por la que estoy pasando. El dolor en mi corazón no es un dolor físico, es un dolor del alma. Usted viera como mis hijos, usted viera a mi esposo, usted viera la situación, perdí el trabajo, lo que sea. Pero usted dice, hay algo que me sostiene. Y es la presencia misma de Dios. Que me cuida. Dice su palabra que Él está conmigo. Dice su palabra que jamás duerme quien me cuida. Eso debería traer paz a su corazón. Amén. Y hay una tercera palabra. Le dije, propósito, presencia y suficiencia. Alguien esta mañana me decía, pastor, eso es básico y todos lo deberíamos recordar siempre. Usted está en medio de una situación difícil y usted dice, ok, hay un propósito, pero sé que Dios está conmigo y para mí eso es suficiente. Suficiente. Pensemos otra vez en Job. Uno ve a Job y uno dice, a pesar del dolor estamos llamados a seguir confiando en Dios. Diga amén. Eso es suficiencia. No entiendo la situación, pero cada vez que abro la palabra Dios me dice que está conmigo. Y eso para usted y para mí debería ser suficiente. Mire, Job, después de que es afligido, duró 7 días en silencio. 7 días. No abrió su boca. Sus 3 amigos se sentaron junto a él. Y dice la palabra que no le dijeron nada.
no se atrevían a decirle nada viendo tanto dolor en la vida de este hombre. Callados todos. Yo creo que se miraban y que no le digamos nada, no, quieto, no. Y al séptimo día Job abre su boca. Yo le dije hace un momento, la palabra en ningún momento habla de que Job haya sido un hombre infiel. Más bien, cuando usted lee en el capítulo 1 de Job, se encuentra con que cuando Satanás viene a rendirle cuentas a Dios de dónde estaba, ¿quién es el que habla de Job? ¿Quién es el que comienza a hablar de Job? Dios. Luego de que ha dado la vuelta Satanás por toda la tierra, Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Quien abre la puerta no es Satanás, es Dios. Y entonces Satanás dice: ay, pero eso es porque usted le da todo. A través de la vida de Job nos damos cuenta que así se pierda lo más valioso, hay que seguir atesorando lo que realmente es más valioso: Dios. Job dice: Dios me ha dado y Dios me ha quitado. ¿Usted sabe qué es perder a todos sus hijos en una misma tarde? Si solo cuando su hijo se enferma usted sale corriendo como loco, porque uno sale corriendo como loco. Usted le llaman del colegio y este año: Gabriela, ¿qué tiene? Está enferma. Sí, córrale, está dolor de estómago y no sé qué. Y llegamos y estaba jugando y nosotros, nos cañó. Se subió al carro: ay, papi, sí estoy mala. Se subió al carro y no habíamos salido 2 cuadras y ya estaba: ay, ¿cómo estás? Mejor. Y uno dice: la maldad, ¿no? La maldad, quería cachar. Pero usted corre por sus hijos. Job perdió a sus 7 hijos en una misma tarde. Y aún así, nunca maldijo a Dios. No le fue infiel. Cuestionó su fe, sí. Y usted diría: como Job, usted y yo somos de carne y hueso. Luego de que Job abre la boca en Job capítulo 3, usted se encuentra con que 7 veces Job le pregunta a Dios: ¿por qué? ¿Por qué esta situación? 7 veces, dice la palabra, abrió su boca para maldecir el día en que había nacido. Lo primero que sale de su boca es eso. Dijo: ojalá hubiera sido un bebé abortivo. Y uno dice: ¿Usted entiende el dolor que estaba sintiendo Job? Aún así Dios dijo: este hombre me ha sido fiel. Aquí hay una emoción manifiesta. ¿Y usted ha llegado a dudar de su fe? Sí, tal vez. Y usted lo hace en medio de la aflicción. Cuando usted está bien, usted dice: Señor, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres bueno. Pero cuando usted está siendo afligido, cuando hay enfermedad, cuando hay una situación compleja, cuando usted está sintiendo dolor, no es fácil. Job nos enseña eso, que Dios debe ser suficiente, aun cuando perdamos lo que creemos vale más para nosotros. Dios para ti y para mí debería ser suficiente. Ahí están sus 3 amigos. Se llamaban Elifaz, Bilbal y Zafar. Y estos 3 amigos, aunque usted revisa los capítulos del capítulo 3 al capítulo 31, usted se encuentra con que ellos conocen verdades. O sea, teológicamente están bien, pero juzgan de manera apresurada a Job. El primero, Elifaz, le dice: Dios prospera a los justos y aflige a los malvados. Y uno podría decir: ok, Dios dice que va a bendecir a sus hijos, sí, pero también nos va a afligir. Ese mismo amigo le dice: usted deshonró a Dios y por eso Dios lo está castigando. Y uno sabe, y uno dice: cuando tú no honras a Dios, no esperes respaldo de Dios. Pero este no era el caso de Job.
Job no había deshonrado a Dios, pero allí tenía 3 amigos juzgándolo. El segundo amigo, Bilbal, se metió con los hijos. En el capítulo 8, versículo 2 al 4 dice: tus hijos pecaron y por eso se murieron. Capítulo 1 del libro de Job dice que los hermanos tenían por costumbre reunirse a celebrar banquetes en las casas y cambiaban de casa. Y cada vez que terminaba cada banquete, su papá Job los purificaba a todos por si alguno de ellos había pecado. Y este amigo le dice: es que sus hijos pecaron, por eso se murieron. Y el tercer amigo, Zafar, le dice: si te apartaras del pecado, entonces verías el perdón de Dios. Hay personas en nuestra vida como estos 3. Sí. Usted está así mínimo porque quién sabe qué esté haciendo. Y usted dice: Dios sabe y conoce mi corazón. Dios sabe que estoy haciendo las cosas en orden. No permita que comentarios como esos lo desvíen. Entienda que hay un propósito eterno a través de su situación. Y que la presencia de Dios está con usted. Eso para usted y para mí debería ser suficiente. La suficiencia. Pero sabe, en esta historia aparece un cuarto hombre que no es llamado amigo de Job, pero que estaba ahí. Job capítulo 32, su nombre, Eliú, así se llamaba. Dice la palabra, escúcheme bien, capítulo 32 versículo 1, se lo voy a leer en otra versión, estaba leyendo obviamente la nuestra, NBI. Pero dice: cuando los 3 amigos se dieron cuenta de que Job creía ser inocente, dejaron de responderle. Pero un joven llamado Eliú se enojó mucho con Job, porque insistía en que era inocente y que Dios era injusto con él. Hubo un momento en la vida de Job en donde él sintió que lo que Dios estaba haciendo en su vida era injusto, por tanto dolor. Y dígame si usted y yo no hemos llegado a hacer eso. Mire lo que dice a renglón seguido. Eliú era hijo de Baraquel y nieto de Bus, de la familia de Ram. También se enojó con los 3 amigos porque habían condenado a Job sin demostrar que era culpable. Y cuando este man empieza a hablar, usted lo lee desde el capítulo 32 hasta el capítulo 38 o 37, y usted se empieza a encontrar con verdades bíblicas, profundas, del carácter de Dios, del propósito de Dios y de la suficiencia que debería mostrar Job. Cuando el Señor responde en el capítulo 42, dice la palabra que después de que Dios hablara con Job, habló con los amigos y les dijo, capítulo 42: después el Señor se dirigió a Elifaz y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, o sea, los 3, porque a diferencia de Job, ustedes no han dicho la verdad. Con Eliú no se metió. Y usted encuentra un contraste en el libro de Job. ¿Sabe cuál? ¿Aflicción? Sí, inevitable. La vida de Job fue afligida. Pero en el libro de Job también usted encuentra la descripción del carácter de Dios de una manera preciosa. Y uno dice: ¿coincidencia? No. Que en un libro en el que se hable de tanta aflicción, se hable de una manera tan bonita y tan maravillosa del carácter de Dios y de lo que Dios ha hecho, no es coincidencia. Es que se supone que ese contraste debería darse en nuestra vida. Que cuando yo estoy siendo afligido, que cuando yo estoy pasando por mi desierto, es cuando más tengo que conocer de Dios, de su carácter, de su misericordia, de su justicia, de quién es Él, de lo que Él quiere hacer en mi vida. Por eso me tengo que acercar a Dios. Por eso es que usted del desierto tiene que salir más cerquita de Dios. Porque cuando usted está en el desierto, dígame si no, cuando usted tiene dolor es cuando usted más pide ayuda. Cuando usted está en aflicción es cuando más ora. Dios, ayúdame, Dios, respáldame, Dios, haz algo, Dios, mete tu mano, Dios. Uno no ora, uno clama.
Dígale a quien tiene al lado: Dios debe ser para ti suficiente. ¿Y sabe qué dice Job? Capítulo 19, versículo 17. Primero le muestro cómo estaba Job. Dice la palabra que su esposa sentía asco de él. O sea, no solo perdió a sus hijos, sino que su esposa sentía asco. Y sus hermanos, quienes también estaban vivos, lo miraban ¿cómo? De manera repugnante. Piensa en Job. En ese mismo capítulo, ¿sabe Job qué dice? Versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. A esa esperanza se aferró Job. Y a esa esperanza usted y yo nos deberíamos aferrar. Dice la palabra que nuestra aflicción hoy no se compara en nada con la gloria venidera, con la eternidad. Entendamos que lo que estábamos viviendo en este momento tiene un propósito. Dios nos acompaña y nos tiene que llevar a entender que Él tiene que ser suficiente para nosotros. Pero hay una esperanza que no solo tuvo Job, que también la tuvo Pedro y la tuvo Pablo. Y en los textos que citamos al comienzo dejan ver esa esperanza. Nuestra esperanza está en Jesús. Aquí yo no le estoy hablando de superación personal, de cómo manejar las aflicciones sin desequilibrarte. No. Aquí yo le estoy diciendo que lo que usted y yo necesitamos por encima de cualquier otra cosa se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo dijo: dichosos serán ustedes cuando por mi causa los insulten. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una recompensa en el cielo. Hay una mujer que aparece en la historia del ministerio terrenal de Jesucristo, y es la mujer que tenía la hemorragia durante 12 años. Si usted lee la historia, usted se da cuenta que esta mujer se acerca a Jesús y no le pronuncia una sola palabra, no le dice nada, solo trata de tocar el manto, dice la palabra, porque esta mujer pensaba: si al menos toco su manto, quedaré sana. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento en medio de la aflicción? Que Dios tiene un propósito, que su presencia me acompaña. ¿Cuál debe ser nuestro primer pensamiento para poder hacer lo que Pablo y Silas hicieron estando presos y alabaron a Dios? ¿Cuál debe ser? Que Dios tiene un propósito, que Dios está formando algo en mí a través del dolor, me está llevando a examinarme, a tomar decisiones, a cambiar cosas. Hay un propósito detrás de todo. Detrás de todo está Dios. Su presencia me acompaña. Ese debería ser mi primer pensamiento en medio de cualquier situación. Eso le trae seguridad. Y eso para usted y para mí debería ser suficiente. Lamentaciones, y con esto termino. Capítulo 3, versículo 15. Me he llenado de amargura. Me he saturado de hiel. Me ha estrellado contra el suelo. Me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz. Yo no recuerdo lo que es la dicha. Y digo: la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Dígame si no es así como usted y yo muchas veces nos sentimos en medio del desierto. Afligidos, oprimidos, deprimidos, amargados, desesperanzados. Pero, dice la palabra, algo viene a mi memoria, mi primer pensamiento en medio de la aflicción. Pero algo viene a mi memoria y me llena de esperanza. El gran amor
del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Amén. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Hoy el Señor nos recuerda que Él conoce muy bien nuestro desierto, nuestra situación. No es arbitraria la situación que usted está viviendo, es conocida por Dios. Tal vez no como Job, pero usted dice, me ha dolido, Señor, me duele aún no entiendo. Job lo dijo, hay cosas que Dios hace que mi mente no alcanzan a comprender. Señor, hay cosas que no comprendo. Hoy entiendo que la aflicción hace parte de la vida del creyente. Hoy entiendo, Señor, que voy a ser afligido. Que si quiero estar completo y maduro en ti, tendré que pasar por un desierto. Y usted hoy tal vez está pasando por él. Y no es el mismo, pero tenemos a un mismo Dios. Un Dios que nos dice, hay un propósito a través de esto. Necesito moldearte. Recuerda que hay un propósito. Necesito cambiar cosas en ti. Necesito que tomes decisiones, que te acerques a mí. ¿Cuánto dolor quieres seguir padeciendo para entender que tienes que tomar una decisión? Y no se te olvide tampoco que su presencia siempre te acompaña. Nunca te dejará y jamás te abandonará. Dios lo ha prometido y Dios lo cumple. No temeré mal alguno. Tú me lo has dicho, Señor, tú eres mi Dios. Tú estás conmigo y me sostendrás con tu diestra victoriosa. Y hay momentos en los que mis fuerzas desfallecen y siento no poder más y siento no querer caminar más. Pero hoy viene a mi memoria una esperanza que me mantiene en pie, y es que tu gran amor nunca se acaba y tu compasión jamás se agota. Y eso para mí debería ser suficiente. El propósito y tu presencia en mi vida en medio de la aflicción. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia
gracias. Gracias porque sabemos que eres nuestro sumo sacerdote, que te compadeces de nuestro sufrimiento, que te interesas por nosotros, que cuidas de nosotros, que nos lo mostraste en la cruz al entregarte para el perdón de nuestros pecados. Hoy nos recuerdas y nos dices: vuélvete a mí, apártate del pecado. Señor, gracias. Gracias porque hoy una vez más nos recuerdas el propósito que hay en cada uno de nosotros. Tu palabra es esa esperanza, Señor, que nos mantiene en pie. Escuchar tu voz nos mantiene en pie en medio de la aflicción. Y como lo dice tu palabra, en ti he puesto mi esperanza. El Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Oramos, Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. 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 Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.